entonces en el bloque anterior, en el video anterior estábamos nosotros revisando el fin de el último tema de la primera unidad, que era justamente esta concepción o noción de mundo en Platón y Aristóteles, ¿no? Y ahí estábamos diciendo que en el caso de Platón hay una visión de mundo dualista, y en Aristóteles una visión de mundo más unitaria, agregando un concepto nuevo, digamos, que no lo habíamos dicho en el bloque anterior. Esto quiere decir que en el caso de Platón van a existir dos mundos, ¿no? Un mundo sensible que es una pseudo realidad, que no es la verdadera realidad, y el mundo de la idea, que es este mundo inteligible, en griego el topos uranus, va a decir Platón, no es importante aprenderse ese nombre, donde reside la verdadera realidad, ¿sí? Se nos puede volver un poco extraño esto, pensemos que es una visión de mundo y una concepción filosófica de más de 2500 años atrás, más de 2000 años atrás, pero donde se siembran las bases del conocimiento occidental, de la filosofía y la ciencia occidental. Esa es la importancia que tienen, y como ejercicio conceptual es muy importante, porque precisamente siempre nos va a mostrar, por ejemplo, el modelo platónico, que las cosas tienen una apariencia y tienen una esencia que los determina, que hace que sean lo que es. En esa concepción del mundo platónico, esa esencia estaba en este mundo de las ideas, en un mundo, una especie de mundo divino. Y todo lo que existía en el mundo sensible, el mundo terrenal, va a llamar Platón, era una copia de ese mundo de las ideas, que era un mundo perfecto, universal, eterno, etc. Era una copia, pero que tenía la falla, por decirlo así, de la corrupción. No la corrupción ética, sino la corrupción en que lo sensible nace, se desarrolla y muere. Para Platón el conocimiento perfecto, la existencia perfecta, era de un mundo incorruptible, un mundo eterno. Si sirve para entender un poco esa concepción, pensemos en la concepción, por ejemplo, que tiene el cristianismo de paraíso, ¿no? De eternidad, donde todo está en existencia quieta y perfecta, ¿sí? No tiene las vicisitudes de la materia, de la vida, que se transforma, y en tanto se transforma, va a decir Platón, los sentidos no nos sirven para conocer esa esencia, ¿sí? Porque los sentidos, ¿dónde están puestos? En el mundo terrenal. Y el mundo terrenal está variando permanentemente, no nos sirve para conocer la esencia de las cosas. Esa es la concepción de mundo en Platón. Y la concepción de sujeto va a ser esta concepción de sujeto de un sujeto racional, que tiene estos dos mundos también, ¿sí? Y que tiene que ordenar su vida ética y prácticamente en función de alcanzar la perfección, ¿ok? ¿Y cómo se alcanza la perfección acá? En el mundo terrenal no se alcanza completamente, pero sí se transita hacia allá, rigiéndose por las esencias de la idea. Por ejemplo, en el caso de la República en Platón, un texto central en la obra de Platón va a señalar que, a riesgo de muchas cosas, por supuesto, que los filósofos, la filosofía era la que tenía que guiar a la sociedad. ¿Por qué? Porque la filosofía está más cerca del conocimiento de ese mundo de la idea, donde la justicia existe en estado puro, ¿no? La verdad en estado esencial, en fin, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces el sujeto platónico es un sujeto que va a tener que ordenarse racionalmente, ese subjetivo, su meta, ser un sujeto virtuoso. ¿Qué significa ser un sujeto virtuoso? Un sujeto que tiene en equilibrio las partes del alma, gobernada siempre por la parte racional,
que va a ser la prudencia en el caso de la, la, la virtud asociada al alma racional, a la parte racional del alma, es la virtud de la prudencia, que es la virtud racional, siempre gobernado por eso, ¿sí? Porque tiene que mantener este equilibrio, siempre racional en perspectiva de conocer estas ideas universales para poder gobernar el mundo. ¿Ok? Esa es la concepción de sujeto en Platón. También un sujeto dualista, que es que la parte trascendente, fundamental que tiene es esta dimensión racional del ser humano, que corresponde a la dimensión racional del alma, ¿no? Ya vamos a ver, en Platón habían del alma, y ahí están los orígenes prehistóricos de la psicología, entre paréntesis. El alma se va a componer de tres partes, ¿no? La vegetativa, esta condición natural que tienen los cuerpos de crecer naturalmente, ¿no? Como una planta, ¿sí? La sensitiva, ya que despliega todos los sentidos de la percepción, y la racional, la que ya puede traducir en ideas, en conceptos, entender, inteligir la realidad a través de los sentidos. Pero ojo, en Platón dijimos, como el mundo dual, los sentidos están enfocados en el mundo terrenal, sensible, que es corruptible, que es una pseudo realidad, va a decir Platón. No es la verdadera realidad, porque la verdadera realidad está en el mundo de las ideas. Entonces los sentidos nos engañan para conocer, en el proceso de conocer la verdadera realidad. Y ahí ya nos da una clave de la epistemología platónica, ¿no? El camino de construcción del conocimiento verdadero es intelectivo, es intelectual, es lógico, sin los sentidos. Imagínense la diferencia cultural que tenemos con la sociedad nuestra hoy, ¿no? En el caso de Aristóteles, la concepción de sujeto es muy similar. Yo le agregaría ahí que Aristóteles va a mostrar mucho más consistentemente la condición política del ser humano. Son politicón, animal político, es decir, vivimos gregariamente, vivimos políticamente, ahí está nuestra esencia, ¿no? O parte de nuestra esencia. Y el mundo es un mundo sensible, va a decir Aristóteles, perdón. Pero va a mantener el camino del conocimiento intelectivo, el método intelectivo de Platón. ¿Por qué? Porque Aristóteles va a decir que la esencia de las cosas no se encuentran en otro mundo, sino se encuentran en conjunto con la materia misma. ¿Ok? Por ejemplo, la noción de árbol, el objeto árbol. En Platón está el árbol, pero la verdadera esencia del árbol está en el mundo de las ideas. ¿Sí? Esta esencia va a ser una forma sin materia. En el caso de Aristóteles está el árbol, pero la forma está en conjunto con la materia. Es decir, la esencia de las cosas está en las cosas mismas. Pero intelectivamente nosotros tenemos que hacer el proceso de abstracción, va a decir Aristóteles. Y ahí está la clave epistemológica de Aristóteles, la abstracción. ¿Sí? Nosotros no nos podemos meter la idea, el árbol en la cabeza. ¿Qué hacemos? Hacemos un proceso de abstracción e incorporamos la idea, es decir, una noción universal de árbol. Entonces podemos ir a cualquier parte del mundo, ver otro tipo de árboles que nunca habíamos visto y los reconocemos como tal. ¿Sí? Son ideas, son conceptos universales, lo que Platón y Aristóteles va a llamar esencias. Con la diferencia, insisto, en que en Platón la esencia está en el otro mundo, y Aristóteles va a decir que está en el mundo concreto y presente. ¿Ok? Ahí hay una diferencia sustancial. Ahora, algo muy importante, muy clave, que está presente en todo la obra de Platón y Aristóteles, que entre paréntesis se enmarcan dentro de lo que se va a llamar la ilustración griega, es decir, el momento en que la razón definitivamente se desprende totalmente de los resabios del mito, ¿sí?
y que es un periodo que va desde Sócrates a Aristóteles, donde el ejercicio del trabajo racional, ¿sí?, sin recurrir a ningún otro elemento, se va a desarrollar con mayor profundidad. Y en el caso de esta ilustración griega, Aristóteles va a ser la máxima expresión, ¿sí? Como detalle, que no es necesario entrar en ello así en específico en función de la asignatura, pero en la ética de Aristóteles, en el libro quinto de la ética, a Nicómaco se titula la ética de Aristóteles, tiene varias éticas más, pero la más importante es la titulada la ética a Nicómaco. En el libro quinto, que habla de la justicia, se estipula de alguna manera por los analistas que ahí tendría la máxima expresión del ejercicio racional en el mundo de la filosofía griega. Cuando Aristóteles va a decir que el dirimir un litigio es uso exclusivo del ejercicio racional de alguien que ejerce como juez. Esta es una curiosidad simplemente, o un dato, para un poco contextualizar el proceso. La ilustración griega entonces es un proceso que se da en este giro hacia el humanismo que hablábamos en el bloque anterior, y que va de Sócrates a Aristóteles, y precisamente consiste en un paso creciente y paulatino de abandono de cualquier resabio del mito. ¿Sí? Piensen ustedes, todavía en Platón hablamos de este mundo trascendente, hay una serie de otras cuestiones que lo contextualizan, ¿no? Que es justamente la impronta cultural de lo que fue el pensamiento mitológico, que se empieza a abandonar con este paso del mito al lobo y esta primera parte de lo que llamamos la filosofía de la naturaleza, pero siempre hay resabios todavía, y que ya Aristóteles los va definitivamente a dejar atrás. Cuando dice justamente el mundo es un mundo no trascendente, un mundo sensible, ¿sí?, donde las formas, lo que hace que las cosas sean lo que son, están ahí mismo, en las cosas. ¿Sí? Por eso ahí en Aristóteles el proceso de abstracción es mucho más profundo aún, porque nosotros de esta idea de árbol tenemos que sacar, justamente de esta visión de un objeto árbol, sacamos la idea del árbol, es decir, el concepto universal. Eso es muy clave para la construcción del conocimiento en Occidente, porque imagínense, vamos, es una exageración, pero si nosotros observamos todo el campo de realidad de las mesas, ¿no?, observamos los objetos mesa, no podríamos tener un nombre para cada mesa, un nombre distinto, mesa 1, mesa 2, mesa, ¿no? Llamamos a todos mesa. Eso nos permite, esa abstracción, ese concepto universal de mesa nos permite nombrar una realidad, en este caso las mesas, e identificarlas como tal. Y al identificarlas nos permite ordenar, ¿sí? Es un proceso lógico eso de ordenamiento de las cosas que nosotros observamos. ¿Sí? Ahí hay un paso muy importante en el ámbito del conocimiento. ¿Ok? Entonces, las esencias de las cosas en Platón, en esta concepción de mundo, están en el mundo trascendente. La esencia de las cosas en la noción de mundo aristotélica están en conjunto con la materia. Por eso la concepción de realidad en Aristóteles ilemórfica, ¿sí? Ile materia, el resto de la palabra morfo viene de forma, ¿no? Ilemórfica. Es decir, la realidad está compuesta de materia y forma para Aristóteles, ¿sí? Tienen el mismo nivel de realidad, de existencia y de verdad. En cambio, en Platón, la realidad verdadera está en el mundo de la idea, que sin el componente de la materia. Eso es bueno, dimos hartas pistas ya, así como las definiciones generales con esto, de estos conceptos. En la unidad 1. La unidad 2 ya, y aquí hay un salto extraño en el programa, pasamos desde la Grecia antigua a la modernidad, saltándonos lo que es la Edad Media, así que vamos a tener que decir un par de cosas en la próxima clase sobre eso, para poder hacer la hilación. Dijimos, recuerden, los contextos son contextos históricos,
Por lo tanto, hay procesos que hay que entender para ver cómo irrumpe y surge la modernidad. Yo a propósito de eso les voy a enviar hoy día, ya les voy a estar enviando textos sobre eso. Y ahí vamos viendo el proceso del Renacimiento, cuando se produce el proceso de lo que se llama, lo que vamos a llamar la muerte del fundamento externo, es decir, la cosmovisión cristiana de la Edad Media, que tiene el fundamento del mundo en un ser que no está en el mundo, que en este ser que es el Dios trascendente, eso empieza a perder protagonismo, y la mirada del ser humano y la identificación de las cosas que definen el mundo empiezan a ser hacia el interior del mundo. ¿Sí? Entonces pasamos de una visión heterónoma de las cosas, es decir, determinado por otro, por un algo otro, por una visión autónoma de las cosas. ¿Sí? Y ahí vamos a revisar el Renacimiento hasta llegar a lo que es la edad moderna propiamente tal, que está en el contexto de la Ilustración. Vamos a revisar si el video está en cuanto va.